Hermano, que el Señor te bendiga. Esta palabra que te traigo hoy también es una palabra espesa. Tendremos que ir más de una vez a ella para ir adquiriendo el entendimiento que Dios nos quiere dar. Le doy gracias al Señor porque Él me enseña de muchas maneras. Me enseña cuando hablo con ustedes. Por supuesto que me enseña cuando voy de rodillas delante de Él, cuando leo su palabra, pero muchas veces Él ha puesto el conocimiento y el entendimiento en mí cuando me preguntan cosas. Tú eres testigo de eso. Y luego que aprendo algo del Señor, profundizo en Él, voy a que me enseñe más y finalmente lo puedo predicar. Esto ya lo hemos platicado como congregación en lo íntimo, pero estoy seguro que es la voluntad de Dios que hoy lo hable en lo público. Hoy te voy a hablar sobre algo que el Señor ya nos dio, pero que primero, antes que nada, debemos de usarlo en nuestras propias vidas. Esta es la semana 11. Nos dio autoridad por gracia. Quiero que abras tu Biblia en Mateo 7 y Mateo 10. Mateo 7:29 y Mateo 10:1. Nos dio autoridad por gracia. Mateo 7:29 y 10:1. Mire lo que dice aquí en esta porción de la Escritura. Empezamos por el 7:29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora acompáñame el 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Si te das cuenta, lo que resalta ahí es la palabra autoridad. Hermano, ya hemos predicado este tema. De hecho, tuvimos una serie práctica, una serie real, donde el Señor nos explicó esto y lo pusimos en práctica, porque hemos batallado en contra de los espíritus inmundos y por este simple hecho nos han criticado y nos han juzgado como si fuéramos unos locos. Pero que el mundo sea un completo ignorante, que desconozca los asuntos espirituales y las cosas de Dios, ese no es mi problema. Los demonios existen, los espíritus inmundos existen. Muchas, pero muchas mujeres tienen relaciones sexuales con hombres que están endemoniados y viceversa. Imagínate una pareja unida en yugo desigual. La mujer cristiana y el hombre no. O el hombre cristiano y la mujer no. Yo me pregunto cómo a alguien que se supone que en esa persona mora el Espíritu Santo, ¿cómo puede tener relaciones sexuales con alguien que está endemoniado y que ni siquiera esa persona percibe los demonios? El mandamiento es: no se contaminen con ellos, porque ustedes son pueblo santo. La pregunta es: ¿seremos en verdad un pueblo santo? Decíamos respecto a este tema que los ojos humanos nos estorban, realmente se constituyen en un obstáculo, son bien engañosos, no perciben las cosas del Espíritu. Y cuando estás en un asunto que es físico, que parece que es lo más fácil para que tú puedas tomar una decisión, resulta difícil que te equivoques porque es un asunto humano, pues esos asuntos a veces son los más complicados. Te pongo el ejemplo que te puse en aquella ocasión que hablábamos de este tema. Escucha con atención. Vamos a suponer que alguien fue rescatado de la drogadicción. Vivió mucho tiempo sumergido en el inframundo de la droga. El Señor lo llama, Él crea su palabra y se convierte. Ahora es un cristiano consagrado. Pero tenemos a otro que nació en cuna evangélica. Quiero que me entiendas cada expresión que te digo, que tal vez no rodó groseramente por el mundo. Si hubiera necesidad de enviar a uno de los dos a evangelizar a los drogadictos, ¿a cuál enviaríamos? Si hiciéramos un concilio de 10 personas que decidieran a cuál de los dos enviaríamos, te aseguro que prácticamente los 10 se equivocarían rotundamente, porque los ojos estorban, porque nosotros vemos mejor sin ellos. Sansón fue un hombre que tenía un llamado de parte de Dios,
pero fue carnal. Él estuvo jugando durante largo tiempo con su filistea particular. Pero cuando le sacaron los ojos, el hombre empezó a tener visión y fue cuando él se empezó a mover en Dios. Ahora, la expresión en este concilio que estoy diciendo sería más o menos así. El hermano fulano que fue rescatado de las drogas tiene más experiencia. El otro hermano, perengano, es consagrado, pero él no tiene experiencia en estos asuntos. ¿Qué error tan grave se cometería? Los resultados no serían iguales si tomáramos en cuenta las decisiones de Dios y si leyéramos la Biblia un poquito más despacio. Si nosotros creemos que el mejor candidato para ir a evangelizar a los pecadores es aquel que se sumergió en el mundo del pecado más que el otro, eso es un error y fallaríamos. Pongo como ejemplo a nuestro máximo Señor, a nuestro máximo, a lo que es lo mejor en todo, al exquisito, al sublime. Voy a poner como ejemplo al Señor Jesús. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecar. Entonces Él, si no había pecado, no tenía autoridad. Yo me pregunto si hubiéramos estado ahí, hermanos. Si hubiéramos dicho, vamos a enviar a alguien a evangelizar a los pecadores, pero Jesús no, porque Él nunca pecó. Él no tiene autoridad. Vamos a enviar a alguien para que libere a los endemoniados, pero Jesús no, porque Él nunca estuvo endemoniado. ¿Quién le hablará a los religiosos? Jesús no, porque Él nunca fue religioso. Nosotros hubiéramos desechado a Jesucristo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Pablo no podría opinar sobre asuntos de familia o sobre la educación de los hijos, porque el hombre ni casado era, no tenía hijos. No podía hablar sobre asuntos de consejos matrimoniales. Hermanos, ¿será que confundimos experiencia con autoridad? El que tiene más autoridad, entiéndeme la expresión, porque todos hemos pecado, es aquel que ha pecado menos en esa área que nosotros queremos atacar en el evangelismo. El que tiene más autoridad es aquel que nunca hizo aquello para lo cual ante los ojos humanos no es apto. ¿Me entiendes? Hermano, es cierto que todos pecamos. Y cierto, por ejemplo, Pablo, él era un judío, tenía experiencia, pero fue enviado a los judíos porque se le dio autoridad. Ese es un ejemplo y es cierto. Pero el otro ejemplo es Pedro. Él era parte del pueblo de Israel. Él tenía esa experiencia, pero fue enviado a los gentiles y se le dio la autoridad. A mí me enoja mucho cuando se reparten ministerios producto de nuestros ojos humanos. Ejemplo, es muy lamentable ver que se convierte un profesor y de inmediato lo pone a dar clases a los jóvenes. Porque era profesor en el mundo secular, ahora es maestro en la palabra, pregunto yo. Se convierte un contador, lo ponen a administrar las finanzas del templo. Ahora él tiene el don de administrar. O se convierte en un arquitecto, lo ponemos a edificar templos en cada esquina. ¿Acaso ya es un apóstol? O sea que se convierte en un político, bienvenida a la politiquería dentro de la iglesia. ¿Sí me entiende lo que te quiero decir, hermano? Nosotros repartimos dones según lo que nuestros ojos ven, pero no es lo que Dios tiene en mente. La experiencia es una práctica, es una rutina y una costumbre. Nosotros en el mundo, hermano, tuvimos experiencias traumáticas, pero eso no nos capacita, no nos da autoridad para ir a aquella área donde nosotros pecamos. No se trata de que seas incluido para el servicio en algo que parece que eres bueno, porque tienes la experiencia. Hermano, tenemos que servir a Dios en aquello en lo cual el Señor nos ha dado autoridad. Mira, observa, la experiencia es un asunto humano y la autoridad es un asunto divino. La autoridad, te voy a explicar lo que es autoridad, grábalo en las tablas de tu mente y tu corazón. Autoridad es una capacidad que no proviene de ti. El Señor te la dio. Autoridad es un privilegio, dice el original. El Señor te puso ahí por gracia. Autoridad es una fuerza, es una competencia. El Señor te hace competente en un asunto. Autoridad significa libertad, maestría, algo sobrenatural. Una potencia, un poder que desciende del cielo, una influencia delegada, un derecho, como si tú fueras dueño de algo donde tú tienes jurisdicción. Qué hermosa es la definición de autoridad. La palabra es exousia. De ahí viene la palabra iglesia,
eclesia. Fuiste sacado de un lugar y el Señor te puso en otro y te dio autoridad. Cuando nosotros aconsejamos, lo hacemos en áreas de nuestra vida que no tenemos experiencia. Hablamos de cosas que nosotros nunca hemos vivido eso, ¿me entiendes? Pero por la autoridad que nos ha sido delegada, por lo que somos en Cristo, por ese poder del cielo, por esa jurisdicción que tenemos, que el Señor nos las dio, por esa maestría, nosotros podemos opinar en esa y en muchas áreas más. Y entonces somos aptos para aconsejar. Tener autoridad del cielo es hacer las cosas o hablar sobre cosas que nunca hiciste como si fueras un verdadero experto en hacerlas. ¿Me entiendes? Eso es la autoridad, hermanos, algo bien precioso por el amor de Dios. Hoy yo he estado orando, Señor, que podamos crear en nosotros la conciencia espiritual, que podamos entender lo que tú nos quieres decir. Yo no te estoy hablando de tener autoridad solamente para reprender demonios, no, voy a ir mucho más allá. Estoy hablando de tener autoridad para lograr tener dominio propio. Te voy a poner un ejemplo y te quiero explicar, no me quiero perder nada. Ejemplo, David. Este hombre trajo una reforma espiritual porque él rompió el ritualismo que había dentro del templo, o más bien dentro del tabernáculo. Llevó al pueblo, hermano, a romper el ritualismo para moverse a una libertad que solo el Señor Jehová podía dar. Él, siendo rey, no podía ser sacerdote. Dice la Escritura que él tomó el efod. Él consultó a Jehová. Él nunca había hecho eso. Escucha bien, mira lo que es la autoridad. Hacer algo que nunca has hecho. El hombre empezó a hacer algo que era desconocido para él. Cuando tomó el efod, ahora era un rey con atuendo de sacerdote. Lo hizo mientras prevalecía el sacerdocio levítico. Pero resulta que David no era del linaje de David. O sea, David es su linaje, su propio linaje. Él se lo dio a él en ese momento. Él no podía decir, yo soy del linaje de David. ¿Me entiendes? El Señor se lo estaba dando ahí. Nosotros podemos decir, Jesucristo era del linaje de David. Pero ahí estaba dándole una autoridad que nunca había sido delegada a un hombre. Hermano. Ahora era un rey con el efod en su mano, consultando a Jehová, cuando prevalecía el sacerdocio levítico. Y el Señor le dijo, sí, está bien, ves en contra de los amalecitas, yo los he puesto en tus manos. Hermano, cuando hay una reforma, producto de que haces algo que nunca has hecho, pero el Señor te da la autoridad, tú puedes ir en contra de tus amalecitas. Puedes ir a rescatar a aquellos que tú amas. Sí, eso es cierto. Podemos hacerlo de Abraham, podemos ir a rescatar a Lot, que siendo su sobrino, por misericordia de Dios, le dijo, mi hermano, porque Abraham sentía el dolor de la esclavitud de su sobrino Lot y le llamó hermano. Todo eso es cierto, pero Dios te quiere hablar a ti. Hoy el Señor te quiere hablar de asuntos tuyos. Y te lo quiero explicar en un momentito más. Ten un poquito de paciencia. La autoridad es para el pueblo de Dios. Nunca, jamás es para el inconverso. Jamás de los jamases una persona que no conoce de Dios podrá tener autoridad. Pero tenemos que estar limpios. Si tenemos soberbia, no puede haber autoridad en nosotros. Te pongo como ejemplo al rey Uzías. Lo encuentras en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Este hombre, dice la Biblia, que era un rey respaldado por Dios. Tenía una fama hecha por Dios. Tenía una fortaleza de parte de Dios. Pero dice la Escritura que su corazón se enalteció y entró al templo. ¿A qué crees, hermano? A hacer algo que nunca había hecho. Pero lo hizo fuera del tiempo de Dios. Y dice la Escritura que se llenó de lepra. Lepra, símbolo de pecado. El hombre se llenó de lepra. Si nosotros somos altivos, no tendremos autoridad. Si hacemos las cosas fuera del tiempo de Dios, no tendremos autoridad. Cuando un pagano viene en contra de los hijos de Dios, viene sin autoridad divina y lo tendrá que pagar muy caro. ¿Sí me estoy entendiendo, hermano? Ellos, los paganos, cuando vengan en contra de la iglesia, tendrán lepra sobre lepra, porque ellos viven en pecado sobre pecado. La mano de Dios, hermano, no se va a cansar, no se va a fatigar. Ellos lo tendrán que pagar caro y vivirán como Uzías. Dice la Biblia que él vivió apartado y su nombre quedó en el olvido.
pero nuestro nombre nunca quedará en el olvido porque somos pueblo de Dios. Mira lo que es la autoridad, hermano, en alguien que entiende este asunto porque le viene el entendimiento del cielo. La autoridad es como si estuvieras saliendo de Babilonia, pero ya estás con el deseo de reedificar el templo. Zorobabel te sacó de ahí, pero tú no llevas años fuera de Babilonia. Inmediatamente que sales, tú dices, yo voy a reedificar el templo, yo voy a reedificar mi vida. La autoridad es hacer algo que nunca has hecho. Hermano, entiende lo que estoy diciendo. Por eso Dios siempre nos habló de lo nuevo. Y lo nuevo, dices, lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Te voy a dar algo que nunca has tenido. Te voy a hacer experimentar algo que nunca has experimentado. Hermano, la autoridad del cielo la podemos ver así. Mira, como que estés parado aquí, en una colina, en una montaña, y puedas ver la tierra prometida, pero no solo verla, sino como si ya estuvieras allá. Que tú estando aquí percibas lo que está allá. Mira, más o menos así, que tú apenas vienes saliendo de Egipto, pero ya te sientes en la tierra prometida. Que tú puedas respirar estando aquí, como si estuvieras respirando el aire de allá, aunque aquí esté lleno de humo. ¿Me explico, hermano? Eso es la autoridad. Ahora quiero que escuches la voz del Espíritu Santo, porque el Señor te va a hablar a tu vida hoy. Toma el efod como David. Es tiempo de Dios para tu vida y para la mía. Toma la autoridad del cielo y acaba con tus amalecitas. No es David, eres tú. No son los de Amalec, son tus amalecitas que te han fastidiado la vida. Te lo repito, autoridad de que tú estés aquí, pero sienta lo que se siente estar allá. Hermano, ¿qué te quiero decir hoy? ¿Qué es lo más importante que quiero decir hoy? Y que mi corazón se aflige. Hoy estás aquí. No esperes perder todo lo que Dios te ha dado para sentir lo que sentirías si perdieras todo lo que Dios te ha dado. Hoy puedes ejercer la autoridad divina porque Dios te ha dado jurisdicción en tu vida. No es necesario que pierdas todo lo que Dios te ha dado para que tú lo sientas, lo puedes sentir estando aquí. Así como puedes ver la tierra prometida y sentir el aire fresco que se respira allá, aunque aquí esté lleno de humo, hoy el Señor nos puede hacer sentir lo que nosotros sentiríamos si perdemos todo delante de Dios. Tú me dirás, hermano, el Señor me ha hablado, Él me ha prometido cosas. Te explico y te aclaro. Todo lo que el Señor ha dicho se va a cumplir. Lo que Él ha dicho del mismo o de Jesucristo. Él dijo, les nacerá un niño y será llamado Emmanuel. Y seguro que el niño tenía que nacer. Él decía, se tendrá que sacrificar el cordero pascual. Y seguro que Jesucristo tenía que morir en la cruz. Pero hay profecías que son condicionales. Dice en Éxodo 19:5, si oyes mi voz y si guardas mi pacto, entonces yo cumpliré lo que te he prometido. Hermano, mira lo que te estoy diciendo. Dios te pudo haber dicho 1000 cosas, pero se van a cumplir solamente si escuchas su voz y guardas su pacto. Y con esto que te estoy diciendo, por el amor de Dios, ponte a temblar. Porque de todo lo que Dios te ha dicho es posible que no te cumpla nada, porque no has escuchado su voz y no has guardado su pacto. Pero también te puedes gozar, porque entiéndeme la expresión, todo depende de ti. Hermano, tú no necesitas que otro hermano falle para que Dios te dé cosas a ti. Dios no hace eso. El pueblo de Israel no escuchó su voz y no guardó su pacto. Ellos se corrompieron. Cuando Moisés venía con las tablas de la ley, Él las quebró como una manifestación externa de lo que el pueblo había hecho en su interior, en su corazón. Hermano, escúchame. Y me duele decir esto. Muchos se congregan, pero las tablas de la ley están rotas dentro de ellos. Ellos piensan que están de lujo delante de Dios, pero no es así. El Señor nos da autoridad para ver a nuestros enemigos derrotados cuando con tus ojos humanos los ves todavía muy fuertes. La Biblia dice, si alguno conspira contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti, caerá. ¿Por qué te digo esto, hermano?
Porque cuando el mundo viene contra nosotros, los enemigos de Dios y nuestros enemigos vienen en nuestra contra, ellos tienen soberbia, ellos tienen lepra sobre sus vidas, jamás podrían tener autoridad. Por lo tanto, digo esto, y esto va en contra de la mentalidad religiosa y de aquellos que son más misericordiosos que Dios. La agonía de mis enemigos es la paz para el pueblo. Larga agonía para ellos, larga paz para su pueblo. Y si no escarmientan, la mano de Dios es suficientemente grande y ahí caben todos nuestros enemigos. Hermano, cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto y el Señor envió las plagas, fíjate que en cada plaga, en cada una de ellas, cuando estaba la plaga sobre Egipto, Faraón dejaba de oprimir a Israel. Cada plaga que el Señor envió estaba dirigida específicamente para darles duro en contra de aquello que ellos confiaban, donde tenían su vanidad, en lo que eran soberbios, en sus dioses, en sus afectos, en sus ídolos, hermano. Sus dolencias y sus desgracias son mi paz y son tu paz. Y yo alabo a Dios por eso. Si los paganos vienen contra el pueblo de Dios, en contra de las finanzas de Dios, ellos van a quedar en la ruina. Si los paganos vienen en contra de nosotros, en contra de nuestros hijos, ellos lo pagarán con sus hijos. Y si quieren más mano dura de parte de Dios, nada más que la pidan. Nosotros tenemos que ir delante de Dios y decirle: Señor, ponnos en una balanza. Y tú que juzgas con un juicio recto, tú di quién da el peso. Hoy yo le puedo decir al Señor delante de un pueblo: Señor, mira mi interior y examíname y ponme en una balanza. Y cualquiera que conspira contra nosotros, delante de nosotros caerá. Porque el Señor ya nos dio la autoridad sobre nuestros enemigos, aunque los veamos muy fuertes y muy robustos. Pero la advertencia hoy de parte de Dios es esta: no esperes, no intentes experimentar el dolor que sufriría tu corazón si perdieras todo. Hoy, estando aquí, puedes sentir el dolor que sentirías si estuvieras allá. Eso es tener jurisdicción, tener autoridad en nosotros. Es una palabra de parte de Dios bien espesa, hermano. ¿Verdad que es espesa? No se entiende a la primera, pero yo sé que tendremos el entendimiento de parte de Dios. Quiero que oremos juntos. Quiero que le demos gracias a Dios porque somos del linaje de David. David no podía decir: soy del linaje de David, pero nosotros sí. Hermano, Jesucristo era del linaje de David, porque Él trajo una reforma espiritual, terminó con el ritualismo y se movía, hermano, con una libertad que solo el Espíritu de Dios le podía dar. Él tomó el efod, Él consultó a Jehová, Él vio la victoria cuando todavía, hermano, tenía el sollozo en su cara. Dice la Biblia que el hombre y sus soldados, su ejército, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Pero vino una reforma espiritual en su vida. El Señor le dio autoridad del cielo y él pudo ver la victoria cuando ante los ojos humanos él había tenido una derrota estrepitosa. Gracias, Señor, por tu palabra. A veces somos como Sansón. Nuestros ojos nos estorban. Cuando nos sentimos completos, empezamos a jugar con nuestra Filistea, con nuestra Dalila, como cuando el gato juega con la culebra, hasta que nos pica y nos mata. Gracias, Señor. Señor Jesucristo, fuiste tentado en todo y sin pecar, por lo tanto tienes autoridad en todo. Fuiste tentado en las finanzas, en las mujeres, en todo, pero tú prevaleciste. Gracias por enseñarnos qué hemos hecho en las congregaciones. Repartimos ministerios humanos contrarios a lo que tu palabra dice. La experiencia es una práctica, es una rutina, es una costumbre.
Pero la autoridad es una capacidad, un privilegio, una fuerza, una competencia, una libertad, una maestría, algo sobrenatural. Una influencia delegada, es un derecho, como si fuéramos dueños. Es tener jurisdicción, poder y potencia. Maravillosa tu palabra. Maravillosa. Por lo tanto, podemos aconsejar en asuntos que nunca hemos vivido. Por la autoridad del cielo que nos ha sido delegada. Por la jurisdicción que tú nos has dado, Señor. Muchas gracias por enseñarnos. Gracias porque rompemos los rituales del tabernáculo y nos movemos en la libertad que solo tu Espíritu Santo puede dar. Líbranos de ser soberbios, de que nuestro corazón se enaltezca, porque quedaríamos llenos de lepra. El mundo está lleno de lepra. Los hijos del diablo vienen en contra de los hijos de Dios. Lepra sobre lepra, y su nombre quedará en el olvido, mas nuestro nombre nunca será borrado. Hoy podemos respirar el aire que se respira en la tierra prometida, aunque aquí haya mucho humo. No importa, Señor. Lo hacemos mediante la autoridad que tú nos has dado. Porque no es David y los de Amalek, somos nosotros y nuestros amalecitas. Señor, guárdanos de llegar a experimentar el dolor terrible de perder todo. Hoy podemos ver eso desde aquí donde estamos parados. Desde aquí de nuestra bendición hoy podemos mirar hasta allá cómo se vería y cómo se experimentaría una desgracia de perder todo por no tener las actitudes correctas delante de ti, Señor. Gracias por hablarnos en tiempo y en forma. Que no hagamos lo de Israel. Ese pueblo no escuchó tu voz y no guardó tu pacto. Cuando Moisés vino, los encontró corrompidos y rompió las tablas. Lo que hizo fue una manifestación externa de lo que ellos habían hecho en sus corazones. Señor, podemos estar aquí congregándonos y tener las tablas de tu ley rotas en nuestro corazón. Por favor, guarda a tu pueblo, Señor, con tu mano de poder. Por amor de Jesucristo, Señor Jehová. Espíritu Santo, por amor de Jesucristo, danos el entendimiento pleno de lo que es ejercer la autoridad. Que estando aquí podemos percibir el sabor a miel de la tierra prometida, el sabor de la leche de la tierra prometida, pero que estando aquí también podemos experimentar el profundo dolor de perder todo si no escuchamos tu voz y si no guardamos tu pacto. Gracias por tu palabra, Señor. Yo hablé lo que pusiste en mi corazón, lo que tú me enseñaste. Yo bendigo a tu pueblo y ejerzo la autoridad que tú me diste. Tu mano sobre tu pueblo, Dios mío, guardando los llamados que tú nos hiciste, guardando las promesas que tú nos hiciste. Señor, ¿qué será de nosotros si no entendemos esta palabra? ¿A dónde quedarán tus promesas? Lava, Señor, y limpia. Restaura nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Y te exalto porque tú eres mi Dios. Amén, Señor. Amén. Qué bien se respira en medio de este humo. Qué bien se respira cuando por la autoridad divina yo me traslado a la tierra prometida. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Y amén.